Buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que realmente sea así, que anden bien, de todo corazón lo digo. Y si no, espero poder con en esta charla, en este tipo de podcast, con Minecraft de fondo más que otra cosa, espero poderles ayudar o al menos pasarle al menos un ratito, un buen tiempo. Eso particularmente a mí es lo que siempre busco. O al menos que se puedan descansar visualmente, tomando en cuenta más que un Minecraft. Minecraft antiguo, que esos son más tranquilos visualmente, no tienen tantos efectos. Pero bueno, les iba a explicar más cómo va a ir este nuevo tramo, esta nueva saguita en el canal. Bueno, yo particularmente me enfoqué mucho, me inspiré, me inspiré en Champorito, un youtuber que hace temas así de psicología sobre bloques, su última saga con temas, por decirlo así, académicos, pero que esté involucrado el Minecraft. Aunque este lo hace en Minecraft de antigua generación, particularmente yo me inspiré en eso, en ese tipo de comentar cosas de fondo y tener fondo de Minecraft. Un tipo podcast para tenerlo de fondo mientras te estás tomando un café, un té o cualquier cosa, o estás haciendo un deporte y que hace escuchar a alguien simplemente hablar, ¿sabes? Para sentir más acompañado. Bueno, en este caso sería historias, procesos históricos. Mi idea es poder transmitirles ahora mismo por qué la humanidad toma ciertas acciones, por qué decide tomar ciertas acciones con ciertos países o por qué no, y por qué se producen las guerras. Después más adelante, si les va gustando el contenido, podemos hablar de por qué se producen ciertas guerras o si es injusta tal otra, tal cosa o tal no. Recuerden algo, la historia es imparcial, no hay buenos ni malos, solo intereses que se imponen uno sobre otro y que terminan tristemente en cosas bélicas. Pero bueno, hoy mi idea es explicarles tres conceptos básicos: colonialismo, imperialismo y neocolonialismo. Bueno, el colonialismo, bueno, es un proceso que se trata de imponer algo no natural del territorio, o sea, no natural, ¿a qué nos referimos? Algo que no es normal, algo que no debería estar ahí. Por ejemplo, un microondas en una escuela. Usted imagínense mentalmente eso. No, no, es rarísimo. Un microondas en el medio de un salón arriba de un banco. No, no, no se lo imaginan y sería muy contrastante. Bueno, eso es el colonialismo, imponer cosas que naturalmente no están en ese territorio, pero que un país necesita o quiere obtener poder o cultural o económico o efectivamente territorial. Bueno, eso es resumidamente el imperialismo. El colonialismo. Iba a explicar el siguiente imperialismo y justo se me salía el imperialismo. Eso sí, a veces me confundo o me trabo en ciertas partes. Voy a ir puliendo eso con la medida del tiempo. Espero que me tengan paciencia. Intentaré ser lo más tranquilo y pasivo posible, porque la idea tampoco es estresar a nadie con conceptos difíciles, sino que explicarlo de la manera más fácil y entendible que se pueda. Volviendo, y discúlpeme si repito 2 o 3 palabras seguidas, sino que os pongo un tema, estoy hablando del colonialismo y me salgo con el imperialismo, porque justo voy a avanzar con la siguiente y se me adelantó el cerebro, las letras. Bueno, como les decía, eso es el colonialismo, imponer cosas que no son naturales del territorio para obtener un territorio. Que normalmente son de países europeos, tenían un territorio o en América o en África, que no deberían. Aunque es verdad que después de tantos años de colonialismo ya son parte culturalmente, ya no saben lo que sería una vida sin ser de ese país. Pero bueno, siguiendo a lo que yo iba, imperialismo. Imperialismo es una forma de un país que socialmente la sociedad de uno cree que es superior, porque el humano cuando está en grupo no piensa tanto en si las cosas son morales o no son morales,
sino que sigue la manada, seguimos al grupo, seguimos siendo animales, tenemos que entendernos que cuando hay ciertas cosas psicológicas de que uno tiende a seguir a la manada, tiende a seguir el grupo para no ser excluido, bueno, en este caso asesinado, una de dos. Bueno, eso es lo que pasa. Los políticos, para tender a querer expandir su cultura, su territorio, su economía, tienden a querer decirle a la población de que su causa está bien y la causa del país contrario está mal. Que su causa es noble, la causa del rival no es noble. Poner siempre a un enemigo para poder que ese país, los soldados vayan motivados a una guerra que tal vez realmente no tiene ningún tipo de sentido si se analiza fríamente. Pero eso es lo que se busca. Que, me quedé antorchas. Que una persona vaya tal vez a una guerra que tal vez no tiene un sentido alguno. Simplemente son países que luchan porque sus políticos se pelearon en algún momento u otro. Bueno. Imperialismo es eso, imponer las formas, su cultura, el idioma, las creencias o el estilo de gobierno o el gobernante en otro país o en otro territorio o en otra población. Bueno, ¿qué es el neocolonialismo? Bueno, yo el neocolonialismo lo considero como... es complicado, pero lo considero como el hermano que te lleva la contra, pero bien que le conviene, cuando le conviene, miente con vos para mentirle a tus padres. Medio irónico, miente con vos para mentir a tu padre, para bueno. Bueno, ¿qué es el neocolonialismo? Es tener poder de forma directa o muy indirecta, pero al final termina en una forma directa, de un territorio para poder controlarlo o para tener beneficios económicos, mayormente este último. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Francia, París, la Torre Eiffel, aún tiene control indirecto de la mayoría de sus colonias, por el medio de su banco central, o por simplemente el poder de tener sus territorios, o sea, sus militares dentro de esos países, y poder intervenir en casos de una supuesta estallido social, que eso depende de los intereses que le convengan a París, el estallido social, claramente. Y es verdad, el país se rige por instituciones que impusieron en la época colonial los franceses, que aún siguen existiendo esas instituciones. Y el futuro del país es regido por los franceses. Habría que ver la situación geopolítica actual, pero yo le estoy dando un ejemplo más generalizado de su independencia. De, por ejemplo, Mali, ejemplo, un país africano. No importará mucho porque no vamos a extendernos en ese tema. Pero es eso, tener poder completo o parcial de un territorio que ya no depende de vos directamente, pero vos seguís imponiéndole indirectamente. O sea, traduciéndolo así a simplificado rapidinho, es tener controlar un país sin que éste tenga tu bandera en el palacio de gobierno. O sea, controlar un país sin que éste se crea independiente. El dicho la mejor prisión es que los prisioneros no sepan que están en una. Es un lema que me gusta mucho para explicar el neocolonialismo, porque hasta cierto punto es eso. Los prisioneros, o sea, los habitantes no saben que hasta cierto punto siguen siendo colonias de quienes tanto les costó escapar. O escapar o independizarse. Porque hay territorios que no quieren independizarse. Bueno, eso después lo veremos. Pero en todos estos se basa en un solo sentimiento, el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? En corto, en breve, para después playarnos. El nacionalismo es querer hacer un sentido de pertenencia a un grupo o en este caso a un país. Eso de que siempre nos enseñan historia en primaria o en ciclo básico, como sea el nivel intermedio en sus países, que sea o en secundaria básica o en bachillerato básico, no sé cómo sea el nivel intermedio, repito, esto de que siempre nos quieran imponer, de que en nuestra historia nos quitaron ciertos territorios que eran nuestros, y que
y que nos expliquen que hay que recuperarlos o que este país fue re hijo de remil con nosotros, que no nos dejó hacer la vida imposible. Eso es nacionalismo. Criarnos desde muy jóvenes para que nosotros digamos sí, porque ese es un hijo de remil. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Les puedo dar un ejemplo con cada país prácticamente. Argentina, Malvinas. A la Argentina siempre se le explica, a los chicos en Argentina siempre se les explica de que las Malvinas son argentinas, que Reino Unido es un pirata que se dedica a robar y bla, 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 bla. Venezuela con Esequibo. Las maestras en Venezuela se dedican a decir que el Esequibo fue un robo del Reino Unido y todas las explicaciones pertinentes. O México a dedicarse a decir que Estados Unidos se robó Texas, ellos quisieron defender honorablemente su territorio y fueron repelidos y maltratados por Estados Unidos. Y así, o por ejemplo Guatemala con el tema de Chiapas. Así le podrá dar un millón de ejemplos. Y si ustedes, si yo mencioné alguno de sus países, se darán cuenta de que no les molestó hasta que yo mencioné su país. Y cuando yo mencioné su país, ya les pareció una causa justa. Cuando yo mencionaba el ejemplo, por ejemplo, no sé, cualquier otro, ya no les pareció una causa tan justa. Es eso el nacionalismo, hacer creer que las causas de un país son justas, sin importar lo que pase en ese país. O sea, la causa es justa mientras sea de tu país. Si no es de tu país ya no es justa. O no tiene mucho sentido. Eso. ¿Por qué? Porque al tener un sentimiento nacionalista vos pelearás sin poner peros a favor de tu país. Y nunca vas a ir en contra de tu país. Nunca vas a ir en contra de tu propio país mientras vos tengas un sentido de pertenencia. ¿Qué pasa? Hay una delgada línea entre tener un sentido de pertenencia a querer hacer que tu país sea el único. Y eso es lo que se aprovechan los políticos. En la historia siempre hay mucha manipulación, pero mucha. Y mayormente no es manipulación entre gobiernos, sino una manipulación entre población. La población es manipulada para que se logre ciertos objetivos. Por ejemplo, la última guerra que hubo en Latinoamérica, o sea, no, la última guerra que hubo en Latinoamérica no. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la guerra en las Malvinas. A los chicos de las Malvinas, bueno, los soldados de Malvinas, mejor dicho, se les fueron diciendo que vas a defender tu país y todo eso. Cuando sí es verdad, iban a defender su país, pero iban contra la cuarta potencia militar más fuerte del mundo. Bueno, no me acuerdo realmente en qué puesto estaba Reino Unido en ese momento, pero ninguno se pensó que era un suicidio. Todos iban creyendo realmente que iban a defender su país, sin pensar a largo plazo de cómo iba a salir la situación. Y así con varios ejemplos más. Todos los soldados que van a la guerra, aunque nosotros los veamos que son unos suicidas, realmente, muy seguramente ellos no pensaron de que iban a una guerra y que realmente podían morir o otras circunstancias. Para ellos simplemente fueron y lucharon. Eh, por eso, y sobre todo, fueron y lucharon. Hacemos un punto ahí. Sin pensar de que podían morir o que si era justo o no, nunca se lo pusieron a replantear porque eso es el nacionalismo. O no replantees lo que hagas tu país. Y eso es lo que siempre buscan los políticos mayormente. Bueno, espero, sinceramente, muchas gracias por escucharme. Eso será lo que vamos a ver hoy solamente. Después vamos a ir explicando otras cosas, tal vez alguna cosa más en particular, un momento histórico, por ejemplo, la guerra del Acre, el Sahara español, la colonia del Sahara español, la guerra de la banda oriental del Uruguay, o la Ciclastina, la guerra mexicano-estadounidense, y otras 3 millones de cosas más. Todo lo que ustedes quieran ver, y yo tenga el tiempo, lo podemos ir planteando. Espero que, de todo corazón, gracias por quedarse hasta a esta altura. Les agradezco muchísimo. Y espero que estén bien, que terminen bien el día. Que si están escuchando antes de dormir, que tengan buenos sueños. Y si tenían algún problema, o sea, antes de que, o sea, antes que ustedes vieran el video tenían algún problema, al menos me gustaría saber que les saqué al menos una sonrisita o al menos los distrajo un poco. Porque ese siempre es mi objetivo.
alegrarlos lo que más se pueda y explicarles temas muy aburridos lo más divertido posible, o que lo entiendan al menos, o que tengan algo para entretenerse de fondo mientras hacen una actividad tal vez aburrida. Pero bueno, tema aburrido, una actividad aburrida no sé si tanto combina, pero poder hacerles los temas lo más interesantes posible. Y bye, cuídense.